La doctrina tradicional, común, tanto a la Iglesia occidental como a la oriental, de la unión de las dos naturalezas, humana y divina, en la única persona de Cristo, es sustituida aquí por la doctrina de la presencia, lo que os acabo de decir hace un momento. Admiten, los que lo admiten, la presencia de la divinidad en la persona humana de Cristo. El ser es sustituido por el estar. Ellos dicen que Cristo no es Dios, sino que en Cristo, que es un hombre, está de una manera eminentísima, especialísima, Dios. Pero no es Dios. El ser, el verbo ser, es sustituido por el verbo estar. Hay otro teólogo que no sé bien cómo se pronuncia porque es alemán, Schönenberg o algo así, Schönenberg, que dice que en la cristología se trata de una cristología, él habla de una cristología de la presencia de Dios, la denomina así. Y dice que aun cuando se llegue a decir en sentido dinámico que Jesús es Dios, en realidad están dando a entender que en Él está Dios de una manera eminente, pero no que sea de verdad Dios. Aun cuando utilicen el verbo ser, estos teólogos tienen esa intención al utilizarlo. Y desde este punto de vista se entiende el planteamiento de la misión profética de Jesús y de que Jesús sea un profeta, porque si Jesús no es Dios, sino que en Jesús está Dios y actúa de una manera especialísima Dios, como ellos dicen, la personalidad profunda de Jesús no es tan diferente de la de Moisés, por ejemplo, de la de San Pablo o de la de otros profetas en los cuales también Dios estuvo muy presente y se manifestó y habló. ¿Entendéis lo que quiero decir? Claro, Moisés era el gran caudillo de Israel, el gran legislador, porque estaba tocado por Dios y Dios por su medio hablaba al pueblo. Pues entonces, pero no era Dios. Pues entonces Jesús igual que Moisés, no es tan lejano a Moisés, o a Juan el Bautista, o a Pablo, que es el gran apóstol, ¿no? Ninguno de ellos era Dios, pues Jesús tampoco. Entonces, ¿cómo diferencias a Jesús del resto? Porque ellos intentan colocar a Jesús en un estatus intermedio entre los profetas y Dios. No, Jesús es Dios. Y luego están los profetas, los apóstoles. No, y ellos dicen, no, Jesús está en un estado intermedio porque era el hombre más, en el que la divinidad estaba muy presente y actuaba de manera eminente y tal. Entonces crean para Jesús un estatus intermedio y dan ganas de decir, no, ¿en qué se diferencia Jesús de estos de aquí abajo, de Moisés, de Pablo, de cualquiera de los profetas? ¿Cuál es la diferencia? No se sostiene tampoco lo que ellos dicen. O es Dios, o es como los otros. No tiene sentido buscar un estado intermedio, ¿no? Y luego hay otro punto que es clave para entender todos estos descalabros, que es el asunto de la preexistencia de Cristo. O sea, que ya el lío, o sea, no se riza, es un tirabuzón, ¿no? Porque claro,
La preexistencia es, como sabéis, la doctrina cristiana según la cual el Hijo de Dios existía ya antes de encarnarse en María Santísima, como una persona y una entidad distinta al Padre. El Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, ya existía. Llega un momento en que el Verbo se encarna, y se hace hombre, pero el Verbo existía desde el principio. El Padre, el Verbo y el Espíritu. Y luego en un momento dado el Verbo se encarna. Esto es como el ABC de nuestra fe, ¿no? Pero claro, según ellos, no existía antes. Fue un concepto mítico, porque si no era Dios, no existía desde el principio. Empezó a existir como cualquiera de nosotros en el momento en que fue concebido en el seno de su madre. Porque le están igualando. A ver, si tú dices que Jesucristo es verdadero hombre, pero niegas que es verdadero Dios, pues que es verdadero hombre es como nosotros. Nosotros no hemos empezado a existir hasta que hemos sido concebidos. Si Él no es verdadero Dios, no existía desde el principio, no existía antes de la encarnación, y es un mito, un cuento, es una historieta que nos han ido vendiendo durante un montón de siglos, ¿no? Y esto significa, y es bastante gordo, que la relación entre Dios y Jesús no surge a posteriori de forma casual, sino que existe a priori y está fundada en el mismo Dios. O sea, escuchad lo que dicen, ¿eh? Repito, la relación entre Dios y Jesús no surge a posteriori, después de la encarnación, de forma casual, sino que existe a priori, antes de la encarnación, y está fundada en el mismo Dios. Esto lo afirma en concreto Hans King, ¿vale? Pero si no existía Jesús, no existía el Verbo, ¿cómo va a existir la relación? Yo no me puedo relacionar con alguien que no existe, ni antes ni después ni en el medio. Pues según él, Jesús no existía desde el principio. No, lo niegan, es un mito. Pero existía la relación entre el Padre y Jesús. En otras palabras, dice el amigo Hans King, Jesús preexistía, esto es divertidísimo, en un sentido intencional, no en un sentido real. O sea, Dios tenía intención de que Jesús fuera a existir, pero no existía de verdad. O sea, fíjate qué cosas que conocen hasta las intenciones. Es que es tan descabellado todo. Existía en un sentido intencional, pero no en un sentido real. Es decir, en el sentido de que el Padre desde siempre había previsto, querido y amado a Jesús, que en un momento dado iba a nacer de María. Eso está bien para nosotros, con respecto a nuestras madres. Pero con respecto a Jesús no. El Verbo de Dios es eterno y existió desde el principio. En el principio era el Verbo. En el principio existía el Verbo. Con esto están diciendo que Jesús era absolutamente igual a cualquiera de nosotros, que hemos sido pensados desde toda la eternidad, como dice San Pablo en la carta a los Efesios, creo que es, sí, lo rezamos en vísperas, ¿no? Cuando dice que antes de la creación del mundo, ¿no? Pues es para nosotros, pero no para Jesús. Todo hombre ha sido elegido y llamado y predestinado por Dios como hijo suyo antes de la creación del mundo, en lo que nos dice San Pablo en ese cántico a los Efesios. Pero Jesús no.
Jesús no ha sido pensado y predestinado. Jesús existía en cuanto verbo de Dios desde el principio. Entonces, decir que la existencia de Jesús era intencional, está diciendo que Jesús era solamente un hombre como cualquiera de nosotros. Y eso es absolutamente falso. Y no solo es falso, es que es herético. Claro, entonces, viendo esto así, la cosa se va complicando. ¿Qué pasa entonces con el horizonte trinitario de nuestra fe? Porque claro, si no existía desde el principio ya no había tres, ya nos hemos cargado la Trinidad. Ahora sí que se ha roto la Trinidad. De pronto falta uno, pues ya, suponiendo que queden dos, que no sé yo si va a quedar el tercero, porque el tercero es entre el Padre y el Hijo, pues la Trinidad nos la hemos pillado de entrada y es fundamento de nuestra fe. Es que si empezamos a mirar, es que esto es un despropósito, si os dais cuenta, ¿no? Pues el horizonte trinitario de la fe cristiana se tambalea seriamente cuando no se cae del todo, ¿no? En algunos casos desaparece casi por completo y en otros, intentando hacer juegos malabares para salvar la tradición, inventan unas cosas geniales. Hay que ver lo que discurre la gente con tal de no creer lo que hay que creer, oye, con lo fácil que es creer lo que dice el magisterio de la Iglesia. Pues lo que se estrujan algunos el magín para inventar algo, con tal de no creer lo que hay que creer. Bueno, entonces digo que algunos, en un intento de salvar las fórmulas de la tradición, haciendo ahí equilibrios y juegos malabares, y queriendo salvar los símbolos de la fe y demás, pues dicen que Dios en sí no es trino, no, que a lo sumo se hace trino en la historia a partir de la venida de Jesucristo en el mundo. No es trino, pero no sé, para vacilarnos después con que era trino, decide que a partir del nacimiento de Cristo es trino. Haga usted un poco de seriedad, no sé. Pues es trino, siempre lo fue, y además es que teológicamente es demostrable y está más que demostrado. Pues créaselo usted y déjenos en paz, no nos complique más la vida, ¿no? Pues no. A lo sumo, o sea, como mucho, se hace trino a partir de la venida de Jesucristo al mundo. Y la tesis bíblica y tradicional del Hijo de Dios que se hace carne es sustituida tácitamente, disimuladamente, calladito, pero es sustituida tácitamente por la tesis inversa de que la carne se hace Hijo de Dios. Es el colmo, pero es algo muy real hoy día. Y se repite hasta la saciedad, por ahí. Y la gente se lo traga. No es que es el Hijo de Dios el que se hizo carne para hacernos a nosotros hijos de Dios, pero la carne no se hace hijo de Dios. Y luego hablan de una cosa que ya es el colmo del enrevesamiento, porque dicen que con el hombre Jesús de Nazaret, hombre, solo hombre, no es Dios, se produce un divino devenir, persona del Verbo. Podemos decir, dice uno de estos señorines, que Dios es ya trino en su preexistencia. Según parece, no podemos. De la divinidad de Cristo y del Espíritu que nos ha sido otorgado, quieren muchos concluir que la Trinidad preexistía así, pero lo hacen consciente e inconscientemente por medio de un concepto de inmutabilidad de Dios muy susceptible de crítica. Es que para estos nada es como nosotros lo creemos. Dios es mutable, entonces primero no era trino, luego se hizo trino. El Espíritu no existía, sino que nos fue dado después de morir Jesús. Sin comentarios, ¿vale? Y viendo este descalabro, como veis es bastante obvio, queda muy patente, es muy evidente
la unión inseparable que hay, el nexo entre los dos principales misterios de nuestra fe, que son la Santísima Trinidad y la Encarnación. La divinidad de Cristo, el hecho de admitir que Cristo es Dios, es la piedra angular, que es desechada todavía por muchos arquitectos, pero es la piedra angular que sostiene los dos misterios de la Trinidad y de la Encarnación. Si descartamos esta piedra angular, que es la divinidad de Cristo, se nos cae todo el chiringuito. Todo el edificio se nos viene abajo. Y ya lo dijo en su día, que esto no es nuevo, San Atanasio, el gran Atanasio, cuando escribió contra los arrianos. La herejía arriana es justamente esa, ¿no? Negar la divinidad de Cristo. Y Atanasio fue uno de los grandes luchadores y defensores de la pureza, de la verdadera fe, frente a la herejía arriana. Y él dice: si el Verbo no existe junto al Padre desde toda la eternidad, no existe Trinidad eterna, sino que primero fue la unidad y después, con el paso del tiempo, por añadidura, ha comenzado a existir para nosotros la Trinidad. Hubo un tiempo en que no había Trinidad, sino solo unidad. Esto es lo que ellos decían y Atanasio condena. Atanasio hace una observación en este contexto que nos sirve también para combatir hoy a los que hablan de un devenir divino por parte de Dios. ¿Cómo sabemos, dice, que ha acabado el crecimiento y el devenir de Dios? Si Dios es mutable, ¿cómo sabemos que ya ha terminado de mutar, de devenir, de cambiar? Si ha devenido, puede seguir deviniendo aún. Pero mucho antes que Atanasio, ya San Juan había establecido este vínculo, este nexo entre los dos misterios. Dice Juan, en su primera epístola: el que niega al Hijo no tiene al Padre. El que confiesa el Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2:23. Y las dos cosas se mantienen juntas o se suprimen juntas. No se puede admitir al Padre sin el Hijo, ni al Hijo sin el Padre. La fe cristiana, de esta manera, queda, ¿cómo diría?, banalizada, descafeinada, light, vacía. Y hemos visto anteriormente la tarea inmensa e inestimable que puede llevar a cabo hoy el dogma cristiano, el dogma cristológico, perdón, en cuanto que nos permite dar una respuesta positiva a si es o no es posible poner en el tiempo un acto que compromete para toda la eternidad. ¿Os acordáis que en su momento lo estuvimos viendo? Pero esto es posible únicamente si mantenemos toda la fuerza que tiene el dogma en la definición de Calcedonia. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesucristo es el que une el tiempo y la eternidad. En la persona de Cristo están unidos al mismo tiempo la divinidad y la humanidad, y el tiempo y la eternidad. No sé si os acordáis de aquello, ¿no? Jesucristo hace presente la eternidad en el tiempo, y Jesucristo hace presente el tiempo en la eternidad. ¿Os acordáis de aquello que dijimos tan precioso? De que a partir de la encarnación en la Trinidad hay un corazón humano que late, está haciendo presente lo terreno, lo temporal, lo carnal, en la eternidad, en la divinidad, en la Trinidad. En Jesucristo es ese nexo, ese vínculo que une lo humano y lo divino,
y el tiempo con la eternidad, ¿no? Entonces, en la definición del Concilio de Calcedonia, donde se habla de Dios y hombre, por tanto de eternidad y tiempo, presentes en Cristo, sin mezcla ni división. No puede desempeñar la tarea donde se habla de un Dios que muere, que cesa y que desaparece para dejar sitio al hombre. Si quitamos a Dios, si quitamos la divinidad para dejar solo la humanidad, la fuerza que tiene el dogma cristológico para responder a esa cuestión de si es posible o no poner en el tiempo un acto que comprometa toda la eternidad, nos lo hemos cargado. La fuerza del dogma cristológico se pierde si Cristo deja de ser Dios. Siempre Él es el puente, Él es el gran pontífice, el nexo, el vínculo de unión. Por eso en Jesucristo está todo. El camino, la verdad y la vida. Porque reúne en sí el todo de Dios y el todo del hombre, sin mezcla ni división. Porque además, si negamos la divinidad de Cristo y nos quedamos solo con su humanidad, también el tiempo, la secularidad, lo de aquí abajo, se come a la eternidad. Si quitamos de Cristo la divinidad, también quitamos la eternidad. Es tan temporal, tan terreno, tan limitado como nosotros. Es un hombre y está en el tiempo. Ese vínculo a la eternidad lo cortamos, lo perdemos. Él es el que une el tiempo y la eternidad. Si negamos su divinidad, ya deja de unir el tiempo con la eternidad. Porque une el tiempo con la eternidad en cuanto que está unida la humanidad con la divinidad. Y con la divinidad viene la eternidad. Todo está unida, la divinidad con la eternidad. Lo mismo que la humanidad con la temporalidad. Si negamos la divinidad, perdemos nuestro vínculo con la eternidad. Nos quedamos solo con lo terreno, con lo material, con lo finito, con lo limitado, con lo que es la humanidad, con lo que es un hombre. Y daríamos la vuelta, invertiríamos el axioma clásico, ¿no? El axioma clásico dice que sin dejar de ser lo que era, asumió lo que no era. Esto lo hemos oído muchas veces. Bien, pues siguiendo a estos teólogos acabaríamos diciendo que dejando de ser lo que era, se hace lo que no era. O sea, se le daría la vuelta a todo. Y tampoco puede desempeñar el dogma plenamente su tarea en estas nuevas cristologías en las que se obstruye o se suprime la idea de una preexistencia eterna del verbo y donde el salto infinito entre la eternidad y el tiempo, lo que os acabo de decir, es sustituido por esa idea de Hegel, esa idea de un proceso continuo, de un devenir continuo del Hijo de Dios. Es una idea bastante absurda, pero bueno, es una idea que algunos han adoptado. Entonces no hay una unión entre la eternidad y la temporalidad,
que ya acabamos de decir que nos la hemos cargado, sino que hablan de un devenir continuo del Hijo de Dios. Lo que no queda, a mí no me queda muy claro es de dónde viene y a dónde va, pero es un devenir continuo, un devenir continuo. Por lo tanto, ¿a qué punto llegamos? Hemos cortado de raíz, nos hemos cargado del todo, hemos abolido la novedad cristiana. Hemos talado el árbol en su raíz. Porque entonces el cristianismo ya no es la religión de la encarnación, con todo lo que eso significa de visión del cosmos y del hombre. Ya no es la religión de la encarnación. Y la gran afirmación de San Pablo de que Jesús, siendo de naturaleza divina, se hizo de condición humana y no tuvo miedo ni pretendió permanecer en su rango, sino que se despojó de él, todo lo que nos dice San Pablo en Filipenses 2, pues también se lo cargan. Es mentira, porque no era Dios. Siendo de condición divina, no hizo nada de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango. Pues si no era de condición divina, San Pablo nos ha contado un poema muy bonito, una milonga genial, y somos idiotas y nos lo hemos creído 2000 años, y encima nos rezamos no sé cuántas veces en la liturgia. Si no era de condición divina, pues no. Y queda también vaciado de sentido y relegado pues a un mito más, a un decir más de las muchas que usamos, según ellos. A esto hay que añadirle que Dios ya no es padre de nadie. Por lo menos de Jesús no, con lo cual de nosotros tampoco. Sino que sería padre, entre comillas, a ver si lo sé decir, en el sentido anterior al cristianismo, en un sentido metafórico, lo mismo que los griegos hablaban del padre del cosmos, y los israelitas consideraban de alguna manera a Dios como padre del pueblo de Israel, pero no padre de verdad, porque no engendraba al hijo, porque no existía. En el credo decimos engendrado, no creado, de la misma naturaleza del padre. Entonces, si es engendrado es porque es hijo y el padre es padre. Pues si esto ya no es así, ya Dios no es padre. Si es que se nos va desmontando al final todo. Sigo. Dios no es ni siquiera amor. ¿Cómo va a ser Dios amor? No. Juan lo dice, pero va a ser mentira. Si esto que dicen estos teólogos es verdad, Juan se ha equivocado, se ha colado, no sé. Pero no es cierto que Dios sea amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor únicamente si ama a alguien que no sea en todo y del todo idéntico a él mismo. Porque si ama a alguien que es idéntico a él mismo, eso ya no es amor, sino que dicen ellos, en último caso, lo suyo sería una especie de narcisismo exagerado o de egoísmo. ¿Vale? O sea, Dios no es padre, no es amor, encima es narcisista y encima es egoísta. Vamos, el panorama es precioso. Y en este caso, sigo con el... Todavía unas cuantas tonterías más que escuchar. Entonces, Dios a quien ama, para que lo podamos definir como amor. Al hombre Jesús de Nazaret, que ya no es su hijo, creo que no es su hijo, es un superhombre estupendo, guay, muy especial, en el que Dios actuaba de una manera especial, ¿no? Entonces, ¿a quién ama Dios? Al hombre Jesús de Nazaret. Entonces, Dios es amor solo desde hace 2000 años.
un poco pasados. Antes no, porque el hombre Jesús de Nazaret no existía. Y antes de esto, ¿qué era Dios si no era amor? Ama a la humanidad, ama al universo, pero entonces es amor igualmente desde hace algunos millones o miles de millones de años, porque el universo no es eterno, aunque pueda existir en un momento dado, ¿no? Entonces, antes de que se hiciera el universo, ¿qué era Dios? Si no era amor. ¿O acaso sería amor solo en el sentido de que desde toda la eternidad había previsto y predestinado a su Hijo Jesús? Es decir, en el sentido de que desde siempre ama algo que no es aún, pero será. O sea, que se pasa la vida amando espejismos. Entonces Dios sería esperanza. ¿Me pasa la vida esperando? No sería caridad. O bien, ¿amaría a Dios con un amor infinito simplemente que tengo que entender yo la pregunta? ¿Amaría a Dios con un amor infinito simplemente un modo suyo de ser, dado que el Hijo es considerado un modo y no una realidad o hipóstasis? Porque el Hijo no es Hijo de verdad, porque no hay unión hipostática, es un modo de manifestarse Dios, es la imagen de Dios, ¿os acordáis? La revelación de Dios. Entonces, amaría un modo de ser, porque el Hijo no es considerado una realidad. Y en ese caso, tampoco sería esperanza, sería vanidad. Entonces, después de ver unos pocos despropósitos, que habría muchos más, uno llega a la conclusión. Podemos decir honradamente, al margen de que el Señor se llame Hans King, Bullman o Perico el de los palotes, nos da igual. Podemos decir honradamente que esto es la fe cristiana fundamental. No. No es una opinión teológica, es un descalabro, o sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Es más, si lo admitiéramos como tal, la pregunta que se plantea es la siguiente. ¿Qué distingue al cristianismo del Islam? Aparte de la ética, de una moral diferente. Porque la síntesis del Islam es Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Y la síntesis de este cristianismo sería Yahvé es el único Dios y Jesucristo es su profeta. Pues si no es su hijo, es el profeta más estupendo de todos los tiempos, pero no es Dios, como Mahoma no es Dios. Es el gran profeta de Alá, ¿no? Y Jesucristo sería el gran profeta de Yahvé. Si admitimos todas esas, llegamos a esta conclusión. Porque la síntesis de este cristianismo es Yahvé es el único Dios y Jesucristo es su profeta, o lo que es lo mismo, su revelación definitiva. Es verdad que se le añade a este profeta, Jesucristo, el adjetivo definitivo, escatológico, pero eso no cambia nada, porque también para un musulmán, Mahoma es considerado el profeta definitivo y para todos. Ellos están convencidos de que Mahoma fue la palabra definitiva de Alá, el que contó todo lo que tenía que contar y que es el definitivo y para todos. Un musulmán, si es un buen musulmán y no se deje, está convencido de eso.
El problema está en que esta conclusión, si llegáramos a esta conclusión de que Yahvé es el único Dios y Jesucristo es su profeta, nos hemos cargado todo el cristianismo, pero desde la base. ¿Por qué? Porque en el caso del Islam tiene sentido, porque refleja la historia de esa religión y la explicación que ella da de sí misma. El Islam se explica a sí mismo de esa manera. Alá es el único Dios y Mahoma es su profeta. Así se autodefine el Islam. Como para ellos es perfecto. Pero en el caso del cristianismo, en nuestro caso, si dijéramos Yahvé es el único Dios y Jesucristo es su profeta, es que hemos transformado toda la historia del cristianismo en una mentira y en una idolatría, si llegamos a admitir esa afirmación. Decía San Atanasio, otra vez, quien cree que el Hijo es una cosa hecha o creada, vuelve a empujar al cristianismo a la idolatría, al culto de la criatura en lugar del Creador. Después de haber derrotado el cristianismo a la idolatría, se convierte él mismo en una idolatría, porque el culto y la adoración plena de Cristo es un dato hecho desde siempre en la Iglesia. Y si ahora decimos que Cristo no es Dios, estamos dando culto a un ídolo otra vez. Porque la única manera de admitir el culto que se ha dado a Cristo en la Iglesia desde el principio es porque se le ha reconocido como Dios. Si no, hubiera sido un ídolo más. Esto lo dice Atanasio. Y algo que todos los grandes padres comprometidos en la lucha contra el arrianismo han puesto de relieve es la absoluta, esto es muy importante, la absoluta homogeneidad de la Trinidad, que no puede estar formada por algo increado y algo creado al mismo tiempo. Si es la Trinidad, es increada. Y si es creada, no es la Trinidad, no es Dios. Las tres personas de la Santísima Trinidad son increadas, son eternas. Entonces no puede haber en la Trinidad dos increados y uno creado. El Verbo tiene que existir desde el principio. Otro asunto es que después se encarne. Pero en la Trinidad la Trinidad tiene que estar creada, tiene que estar formada, perdón, ya no sé lo que digo. La Trinidad tiene que estar formada por algo increado. No puede estar formada por algo increado y creado al mismo tiempo. Y en estas nuevas cristologías se admite o se cae en admitir a la Trinidad como si fuera una especie de híbrido, donde dos personas son increadas y una es creada. A veces se admite, algunos de estos teólogos extraños, por llamarlos de alguna manera caritativa, admiten que existe una Trinidad formada por el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y donde Jesucristo significa lo que hemos visto hasta ahora, es decir, una persona humana e histórica, aunque prevista y amada por el Padre desde la eternidad, y el profeta escatológico, pero no es Dios. Luego, es inadmisible, pero hay algunos que quieren meter, para arreglarlo un poco, a Jesucristo en la Trinidad con calzador, pero negando su divinidad. Y dice el padre Cantalamessa que más de una vez le ha venido a la mente en el transcurso de estos estudios y de estas reflexiones la frase con la que San Jerónimo describió la situación de la cristiandad cuando después del sínodo semiarriano de Rímini se despertó del sueño en que había caído.
que el mundo entero lanzó un gemido y se asombró de verse arriano. El mundo entero, el mundo de hoy, está viviendo, esto lo dicen también muchos teólogos, un nuevo arrianismo, una corriente que se llama neoarrianismo. Y ya hoy lo dejo. Lo dejo porque no tengo más.